Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Una Semana en el Mundo. Yo soy Andrés Mesa Muñoz. Hoy, inevitablemente, ponemos el foco en Colombia, azotada por un terremoto de magnitud 7,4 que causó devastación en el occidente del país, y hacemos una evaluación de cómo se ha atendido la emergencia hasta ahora, qué viene para el país en materia de reconstrucción, por ejemplo, y de devolverle a los afectados un poco de eso que tanto perdieron. También nos centramos en la vecina Venezuela, que 17 años después de haber roto relaciones diplomáticas con Israel, anunció la reanudación de relaciones consulares. ¿Por qué justo ahora? ¿Qué hay detrás de esta decisión? Y finalmente echamos un vistazo a un nuevo escándalo en la Casa Blanca después de que se conociera que Donald Trump usó el avión presidencial con periodistas a bordo como un señuelo ante presuntas amenazas de un ataque de Irán. Ya se los explicamos. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña aquí en estudio Felipe Cifuentes. Él es doctor en Historia y profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Felipe, bienvenido. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por invitarme. También desde Londres, Vanessa Boschluter. Ella es editora de América Latina en el Caribe para BBC News Online. Vanessa, bienvenida también. Gracias por la invitación, Andrés. Desde Washington, Alejandra Clements. Ella es corresponsal de la agencia EFE en Washington. También le doy la bienvenida. Muchas gracias. Y en Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto, está nuestra enviada especial María Clara Calle, una cara conocida aquí en France 24 por dirigir el debate y también por presentar varios de nuestros informativos. María Clara, la saludo también. Buen día para todos ustedes y también para las personas que nos ven y nos escuchan. Bien, antes de empezar, les recordamos que todos estos episodios de este programa no solo los pueden ver en nuestro canal de YouTube y nuestra página web, sino también tenemos la versión disponible en podcast, en las apps Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Bien, vamos a empezar entonces con nuestra conversación y primero quiero ir con María Clara. María Clara, empezamos hablando de esta solidaridad de la gente y de toda esta movilización que se dio allí, por ejemplo, en Cali, una de las ciudades más afectadas, como lo habíamos mencionado, y en medio de todas estas reacciones que han surgido al respecto y que vemos en redes sociales, por ejemplo, me llama la atención dos frases. Una es, por ejemplo, que decían que Colombia odia y ama con la misma pasión, y esto se ha visto, por ejemplo, en medio de toda esta polarización por el cambio de gobierno, y la otra es que nos va mejor en Colombia cuando remamos para el mismo lado. Cuéntenos usted qué ha visto ahí en terreno. La verdad es que la solidaridad ha sido impactante y masiva. Creo que son los dos mejores adjetivos que la describen porque hemos visto, por ejemplo, en los centros de acopio donde se están recibiendo las toneladas de ayuda humanitaria, cómo hacen fila cientos y miles de personas. Nos contaban precisamente en la Ciudadela Petronio que en un principio iba a acoger el festival cultural afrodescendiente más grande de América Latina, el Petronio Álvarez, entre el 12 y el 17 de agosto. Y este evento se canceló a causa del terremoto y la Ciudadela Petronio se convirtió en el mayor acopio de todas estas ayudas humanitarias. Y nos contaban allí que en un solo día más de 5.000 personas acudieron para ser voluntarias. Incluso nosotros cuando llegamos a reportar desde el terreno vimos una fila inmensa y creímos en un primer momento que eran las personas que iban a pedir esa ayuda, pero no, todo lo contrario, eran personas que iban a ayudar. Hemos recorrido diferentes puntos del terremoto en Cali y también nuestros corresponsales, nuestros colegas están en la ciudad de Pereira, que es muy cercana de donde yo estoy en este momento, más o menos a 3 horas en coche. Y tanto allí como acá en Cali coincidíamos en que es impresionante en el sitio afectado cómo van personas, los mismos habitantes, a repartir comida, a repartir café, a repartir sándwiches, a repartir desayunos, a regalar almuerzos a todas las personas que están allí. Incluso algo muy particular nos pasó y es que en el primer día se acercaron a ofrecernos café y desayuno y aguas frías en unas temperaturas muy altas como las que tiene la ciudad de Cali. Y nosotros dijimos, no, tranquilos, nosotros somos periodistas, no estamos aquí como voluntarios ni como rescatistas. Y la misma comunidad nos respondía, ¿y es que acaso ustedes no están trabajando también? ¿Es que acaso ustedes no necesitan agua también? Entonces, la verdad, se me ha erizado la piel en más de una ocasión viendo cómo es la respuesta de las personas con quienes están en el terreno, con los rescatistas, con los voluntarios, con los mismos periodistas como nosotros, y también cómo han donado masivamente. Otra cosa, y con esto voy concluyendo la idea, en el Petronio, en la ciudad de la Petronio, hablábamos con el coordinador, que en principio es el secretario de Cultura de la Alcaldía de Cali, porque como era un evento que iba a ser cultural, pues él estaba a la cabeza de este espacio
y luego del terremoto él se convirtió en el coordinador de este centro de acopio. Y él nos decía, si bien aquí hay más de 100 toneladas de ayuda que envió el gobierno de El Salvador, aquí también están las ayudas que mandó Perú. No solo tenemos esos suministros, sino que incluso las donaciones hechas por los colombianos y particularmente por los caleños, los habitantes de la ciudad de Cali, superan con creces las donaciones internacionales. Entonces, todo esto da una muestra de cómo ha sido esa solidaridad que de verdad conmueve al ver toda esta catástrofe. Sí, solidaridad sin duda, sin condiciones. Felipe, ¿qué nos dice esto sobre lo que es Colombia? Bueno, lo que nos puede llegar a decir esto es que las diferencias políticas que vimos que el 7 de agosto empezó el periodo presidencial de Abelardo Lasprilla, pues empieza con una sacudida de la tierra, efectivamente, pero además con una sacudida del espectro político. Aquí en Bogotá se ve que de todas formas todavía sigue habiendo esta distinción entre izquierdas, derechas y demás, pero allí en las ciudades, en Cali, en Pereira, en Chocó, en Quibdó, en diferentes lugares donde realmente están necesitando ayudas, donde las ciudades quedaron devastadas, allí no hay esas distinciones y eso nos habla muy bien de lo que puede llegar a ser Colombia y lo que puede llegar a ofrecerle a los connacionales. No solamente las donaciones en Cali han sido muy grandes, sino también en Bogotá. En Bogotá los centros de acopio están muy llenos de donaciones de personas que simplemente llegan con una libra de arroz, con unos pañales, a empresas que van donando toneladas de comida, toneladas de pañales o diferentes implementos. Entonces lo que podemos ver es la distinción, la diferencia entre lo que es la Colombia de a pie y la Colombia de los políticos, que podría llegar a ser distinta. Claro, quiero abordar este tema con nuestras invitadas extranjeras porque es un tema que movió muchas emociones, muchas reacciones, todo este drama político alrededor de la ayuda internacional. El canciller colombiano, el actual dijo que no estaban rechazando ningún tipo de ayuda por ideología política, pero inicialmente también se confirmó que solo estaban recibiendo ayuda por parte de Israel, Ecuador, El Salvador y Estados Unidos, cuyos líderes están precisamente alineados ideológicamente con el presidente Abelardo del Espriella. Quiero conocer su opinión y saber cómo se ha visto desde el exterior todo este drama político, Vanessa. Pues yo creo que lo que más me ha chocado fueron las diferencias entre cómo reaccionó el gobierno colombiano y cómo fue la reacción del gobierno de Venezuela a ese doblete sísmico que se dio hace menos de 2 meses, ¿no? Y lo que yo noté cubriendo los dos eventos es que en Colombia no vimos esa frustración de la población y esos reclamos que vimos en Venezuela, que fueron justamente que la gente estaba diciendo que no llegaron los rescatistas hasta a veces 7 días más tarde, en algunos casos 3 días, pero no se veían a los bomberos, no se veían a los rescatistas oficiales, eran la gente pues intentando encontrar a sus seres queridos, a veces entre los escombros, usando sus propias manos, ¿no? Y eso en Colombia no se ha visto. Se han visto a los bomberos, se ha visto a la policía, se ha visto a los equipos bien equipados con retroexcavadoras, con maquinaria pesada. Todo lo que en Venezuela, al contrario, se dijo que no había. Entonces yo creo que dentro de ese pues terremoto terrible con pérdida de centenares de vidas, hay ese rayo de luz en Colombia que es positivo, que es que la reacción ha sido bastante rápida y pues pareciera que han también logrado salvar muchas vidas gracias a eso. Sí, y quisiera trasladarle la misma pregunta a Alejandra también. ¿Cómo se ha visto desde el exterior todo este drama político, pero también toda esta movilización que ha habido en Colombia? Sí, Andrés, desde luego que la movilización, bueno, pues ha sido, lo que se ha visto es una respuesta increíble de, bueno, pues de toda la ciudadanía en Colombia, del pueblo colombiano, cómo se ha volcado. Estamos viendo las imágenes bueno, pues cómo se levantan las manos, ¿no? En ese gesto de pedir silencio para poder rescatar a las personas que aún siguen entre los escombros. Y yo creo que desde el punto de vista humano de la solidaridad, pues ha sido un absoluto ejemplo la reacción del pueblo colombiano y también la reacción de los distintos pueblos, de los
distintos países en aportarles, en darles esa ayuda que necesitan, porque comentabas, Andrés, exactamente pues esa ayuda que se ha aportado por parte, por ejemplo, de Estados Unidos. Yo estoy aquí en Washington y desde el minuto uno pues, se ofreció colaboración, en este caso por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, que fue quien públicamente dijo que, bueno, pues que se iban a enviar las ayudas de rescate, que se iba a enviar también dinero para, bueno, pues para contribuir a paliar estos primeros momentos de drama. Y sí que hubo ese debate sobre qué países estaban contribuyendo a la ayuda a Colombia, porque es verdad que hubo también ofrecimiento de ayuda por parte de México, por parte de Brasil y desde el principio, por parte de la Cancillería colombiana, pues lo que se ha insistido es que lo que se han seguido son cuestiones y criterios meramente técnicos, es decir, la ayuda ya estaba en camino, la ayuda suficiente, y en este caso pues han primado ese tipo de criterios para recibir la ayuda de Estados Unidos. Más allá de eso, evidentemente, entre Washington y Bogotá en este momento, con el cambio de gobierno, pues hay una alianza y una sintonía mayor que la que existía antes. Claro. Ahora, María Clara, usted ha estado allí desde las primeras horas, desde que ocurrió esta tragedia. Para los que estamos en Bogotá o en otras partes del mundo, ¿qué es lo que usted está viendo que no alcanzamos a dimensionar, por ejemplo? Y antes, muy bien de responderle eso, quiero simplemente sumar algo que estaban diciendo las personas que hablaron anteriormente, y es esa coordinación entre los rescatistas internacionales y los locales. En Colombia, para activar ese llamado internacional de solicitar ayuda a rescatistas en casos, por ejemplo, de terremotos, el procedimiento es que la unidad de gestión de riesgo, que es la entidad estatal encargada de estos temas, tiene que evaluar la magnitud. De ahí, si ve que sus capacidades no dan abasto para responder, activa o le pide mejor a la Cancillería que haga un llamado internacional de ayuda. Bajo esta premisa fue que el recientemente posesionado presidente Abelardo de la Espriella dijo que no necesitaban llamar a ningún gobierno, y de hecho el propio Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, dijo que Colombia había rechazado el equipo de rescatistas que El Salvador desde el primer momento se puso a disposición a enviar. Esto ha cambiado y cambió 4 días después del terremoto. Recordemos que los 3 primeros días en un terremoto son los cruciales porque es cuando más probabilidades hay de encontrar personas con vida entre los escombros. Durante esas 72 horas, Colombia no permitió el ingreso y rechazó, mejor, el apoyo de rescatistas internacionales. Únicamente por su propia vía, el equipo especializado mexicano, uno de los grupos de los topos, expertos en búsqueda y rescate de personas en terremotos, ingresaron por sus propias cuentas, incluso apoyados por un político local de aquí de Cali, para que ellos pudieran venir de Venezuela, desde donde estaban atendiendo ese doblete sísmico, hacia Colombia. Y si bien, como bien lo decía una de nuestras invitadas, aquí en el terreno la ayuda de las autoridades locales fue inmediata, los bomberos inmediatamente estaban allí, había presencia, no como lo que nos contaba nuestra corresponsal en Venezuela, que se demoraban hasta 2, 3 días en llegar, o incluso una semana. No, aquí desde el primer momento estaban. Pero sí es cierto que en terreno se ha visto la necesidad de más rescatistas, y cuando llegaron los topos, por ejemplo, en los edificios donde ellos han buscado personas aquí en Cali, ellos sí han logrado encontrar muchas más personas, dada su larga experiencia en esta clase de desastres. Ahora, es necesario recalcar que en el caso de Cali, y ahorita estaba hablando con Rosa Pérez Masdeu, quien presenta además normalmente Una Semana al Mundo, y ahora estaba en Pereira y está también ahora en este momento en Cali, y ella me contaba un poco como la dimensión de la destrucción en Pereira, la ciudad donde ella estuvo, donde gran parte del centro de la ciudad y gran parte de la ciudad tuvo o colapsos totales o daños parciales. Entonces, la situación en Pereira es un poquito diferente a la de Cali. En Cali los daños son muy concentrados en edificios concretos, o en el caso de un solo barrio, el barrio Cuarto de Legua, que fue más severamente afectado. Esto para Sí. decir que no son comparables el terremoto de La Guaira con los terremotos que se vieron en zonas de Colombia que afectaron puntos más específicos, a diferencia, por supuesto, de lo que sí pasó en Pereira. Sí, María Clara, quiero agradecerle su participación y dejarla también continuar con este cubrimiento que ha realizado desde las primeras horas, que es de destacar también junto a nuestro equipo conformado también por Rosa Pérez Masdeu, por Rodrigo Sedano y Julián Ramírez, que han estado allí en las zonas más afectadas. Gracias nuevamente.
Y Maxime Pluvinet. Y Maxime Pluvinet también Gracias a ahí ha todos. estado a pie del cañón. Y bien, cada día que pasa seguimos descubriendo lo que es el desastre, la magnitud de este desastre más bien. Y mientras ya se habla de reconstrucción, por ejemplo, en Venezuela todavía sigue tratando de recuperarse a propósito de este doble sismo que sufrió ya hace más de un mes. Es una realidad que ha empezado, ¿no?, a desaparecer de estos titulares de las noticias. Y 50 días después de estos dos terremotos, la ONU, por ejemplo, sigue diciendo que la ayuda sigue siendo esencial. Destaquemos la importancia, Vanessa, de seguir cubriendo este tipo de tragedias hoy en día. Obviamente es crucial porque la gente que está en el terreno, que ha sufrido esas pérdidas de seres queridos, de sus casas, de todas sus pertenencias, todavía tienen una necesidad. Y claro, también ha habido preocupación en Venezuela, ahora que, por ejemplo, los topos que mencionó María Clara ahí, que se fueron de Venezuela a dar una respuesta y ayuda en Colombia, pues claro, ahora faltan en Venezuela y ahí todavía hay gente que está desesperada y que ha perdido todo. Entonces creo que es muy importante seguir haciendo hincapié en, en estas tragedias y en darle visibilidad a esas tragedias y también a los pedidos de la gente y resaltar las necesidades que siguen teniendo. Ahora, la ONU también reportaba, Felipe, por ejemplo, que numerosas familias siguen buscando a sus seres queridos entre los escombros. Es prudente empezar a hacer comparaciones, lo decía María Clara, no es posible hacer esta comparación en sí de lo que fueron los terremotos en La Guaira, pero sí sobre lo que nos espera tal vez en Colombia. Bueno, y es que también el número de desaparecidos va creciendo con el tiempo. Claro. Y esos desaparecidos pueden ir transformándose pues, en cadáveres y así sucesivamente, y pues van apareciendo las listas o incluso también la identificación puede llegar a ser un poco más difícil. Entonces pienso que el sistema de la Cruz Roja, el sistema de los bomberos, Defensa Civil aquí en Colombia, debe hacer un trabajo unido para poder cotejar muy bien las bases de datos, de tener la posibilidad de reencontrar familias, porque eso es muy importante y sin duda alguna, además de lo material, que bueno, de alguna forma se puede reconstruir, los lazos familiares deben subsistir, las personas desaparecidas deben reencontrarse con sus familias y de esa manera pues el tejido social puede mantenerse en plena construcción durante esos momentos tan tristes. Ahora, le pregunto también, ¿qué lecciones debemos aprender de esta tragedia? Pues la lección principal es mantener la solidaridad que nosotros hemos manifestado y hemos mostrado aquí como colombianos. Pienso que debemos seguir fortaleciendo esto y que nos conmueva Venezuela hace 2 meses y que nos conmueva el occidente colombiano es muy importante. Y es una marca muy bonita que tenemos los colombianos. Pero además también debemos aprender a aceptar ayuda, a saber pedir ayuda de los organismos internacionales, de los estados, amigos, pero también de los que no están alineados con la posición ideológica del Estado, del gobierno hoy día. Pero de alguna manera lo más interesante y lo más importante aquí es la solidaridad. Llamado a la solidaridad, ese es el mensaje y el gran aprendizaje. Bien, vamos a cambiar de tema. A propósito de Venezuela, esta semana también se conoció, por ejemplo, que reanudó relaciones con Israel después de 17 años de que el entonces presidente Hugo Chávez, en 2009, rompiera las relaciones diplomáticas luego de un ataque en la Franja de Gaza. Ahora, Israel fue uno de los primeros en enviar ayuda a Venezuela cuando ocurrieron estos terremotos. ¿Pueda que esta decisión de reanudar relaciones consulares, Alejandra, se derive de esta ayuda o está también ahí detrás la presión de Donald Trump, por ejemplo? Bueno, Andrés, yo creo que desde luego que todo influye y las relaciones geopolíticas, las relaciones entre los países siempre van cambiando en función de distintos elementos, no solo por una cuestión. Obviamente, el asunto humanitario, el asunto pues de ayudar a Venezuela después de los terribles terremotos del pasado 24 de junio es un hecho. Esa ayuda por parte de Israel se ha producido. También había un asunto consular detrás,
y es que, como muy bien has dicho, Andrés, desde 2009, es decir, hace 17 años, las relaciones entre ambos países estaban rotas, de manera que eso influía en la vida de numerosos ciudadanos para cuestiones consulares diarias, para trámites de visados, y todo eso también es importante reactivarlo y facilitar la vida de la gente. Sin duda, los mandatarios también tienen eso en cuenta. Y desde luego que no se puede obviar el hecho de cómo han cambiado las relaciones entre Washington y Caracas desde el pasado 3 de enero. Es decir, ahora con un gobierno encargado, pues la presidenta encargada es Delcy Rodríguez, desde luego que las relaciones con aliados y con países más cercanos a la órbita de Washington, en este caso como Israel, pues también tiene su incidencia. Así que todos los elementos se van alineando para que Venezuela e Israel retomen esas relaciones que no son totales, de momento solo son relaciones consulares, Claro. pero que ya vemos que van marcando una tendencia y un cambio de lo que ha ocurrido en los últimos años. Ahora, Vanessa, estamos ante el comienzo de un giro mucho más profundo de la política exterior venezolana que implique, por ejemplo, también que eventualmente Caracas revierta este reconocimiento que hizo sobre el Estado de Palestina. Eso se tendrá que ver, pero definitivamente aquí hay factores que se están formando. Por ejemplo, a mí me gustaría también agregar otro factor que creo que se dio antes de que se reanudaran esas relaciones consulares, y ese hecho fue el que se enfriaron las relaciones entre Irán y Venezuela. Obviamente Irán y Venezuela habían tenido unas relaciones muy fuertes bajo Chávez y también bajo el presidente Maduro, y a finales de julio se notó ese enfriamiento cuando el canciller de Irán hizo algunos comentarios, le preguntaron por la relación o la presión que están ejerciendo los Estados Unidos sobre ese país, y él dijo: no somos Venezuela, implicando que ellos no se iban a dejar derrocar solamente por la pérdida de un líder. Y Venezuela, el gobierno de Delcy Rodríguez tomó eso muy mal. Dijeron que eso fueron unos comentarios que no iban a aceptar, y convocaron al embajador iraní en Caracas y le dieron una nota de protesta. Y yo creo que entonces Israel también obviamente observó ese enfriamiento en esas relaciones entre Venezuela y el enemigo de Israel, Irán, y aprovechó, y obviamente eso contribuyó a este acercamiento entre Israel y Venezuela. ¿Qué tan lejos se dará? O sea, ¿qué tan estrecho se va a hacer esa relación? Habrá que ver. Como mencionó Alejandra, por ahora solo son relaciones consulares, ¿no? Pero una cosa que noté en estos días fue que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, hablando en Panamá con los países que forman parte del Escudo de las Américas, como ellos lo llaman, esa coalición contra los cárteles y contra el crimen que lideran los Estados Unidos, él instó a los países que forman parte de esa alianza de unirse más y también de salir de la Corte Penal Internacional, una cosa que Venezuela ya ha hecho. Y el hecho de que Estados Unidos esté ejerciendo esa presión, creo que nos dice mucho, o sea, nos explica mucho sobre la política exterior de Venezuela, porque obviamente, como bien dijo Alejandra, el gobierno de Delcy Rodríguez ahora pues toma o se está dejando guiar, digamos, de lo que los Estados Unidos y el secretario de Estado Rubio les está pidiendo. Claro. Habrá que esperar también entonces, como usted lo dice, qué sucede allí, pero quisiera preguntarle también a Felipe que si en este cambio y teniendo en cuenta lo que mencionó Vanessa sobre esta tensión que hubo recientemente entre Caracas y Teherán, también podría darse un eventual cambio de eje con respecto a la política exterior de Venezuela con respecto a la República Islámica. Bueno, ya ahí la posición es bien interesante porque Venezuela está girando hacia los Estados Unidos. Desde principio de año toda la política interna
pues está organizándose de una manera distinta a lo que venía haciendo desde 1999, pero actualmente ya está girando hacia la política exterior. Y una política exterior que está respondiendo a los intereses de los Estados Unidos, como bien lo estaba diciendo ahorita Vanessa. Y de alguna manera estos intereses de los Estados Unidos tienen que ver con el escudo de las Américas, claro que sí, pero también, y una parte muy interesante de lo que estaba diciendo el secretario Hexet, es la doctrina Monroe. Y esa modificación de Monroe de 1823, ahorita 203 años después, a cómo los intereses de los Estados Unidos en el hemisferio deben ser cuidados, cómo ninguna otra potencia, cómo ninguna otra entidad o fuerza diferente a los Estados Unidos pueda tener una influencia en el hemisferio. Entonces, digamos que lo que está pasando en Venezuela tiene que ver con eso, cómo se está desligando un poco, cómo se está separando un poco de la relación con Irán, incluso también con China de alguna manera, un poco más tímido porque los lazos son mucho más fuertes, Claro. y volviendo a mirar hacia Estados Unidos como la potencia regional ahí en el norte de Sudamérica y en el sur del Caribe. Ahora, ¿quién gana qué aquí, Alejandra? ¿Qué gana Israel, por ejemplo, con acercarse a Venezuela y viceversa? Bueno, yo creo que aquí lo que se está produciendo, bueno, como estamos comentando, es un cambio en las relaciones, un cambio en el orden de los países, en qué conexiones tienen. Y desde luego, Venezuela lo que gana es mantenerse en esa órbita más cercana a Estados Unidos, que hoy por hoy es el país que tiene la influencia sobre lo que ocurre en el país caribeño. En ese sentido, pues es Venezuela adaptándose a la política exterior más próxima a Estados Unidos. Evidentemente, aquí chocaba de plano completamente el tener una relación más próxima con Irán, por ejemplo, o esa tradicional, mucho más tradicional, desde Chávez, que estamos viendo sus imágenes precisamente, esa cercanía con Palestina, que evidentemente marcaba la ruptura con Israel. ¿Qué gana Israel? Bueno, pues ampliar su área de influencia, consolidar también su relación con Estados Unidos y desde luego pues tener un mayor dominio de un área que hasta ahora, bueno, pues Rusia, China podían tener también una mayor influencia. Lo que estamos viendo es cómo en los distintos escenarios de la política internacional en este momento, ya sea en Oriente Medio, ya sea en América Latina, cómo todo se va moviendo y se va situando en ese eje Estados Unidos-Israel, que es el que está tomando ahora mayores posiciones. Y evidentemente, bueno, pues tal y como comentaba Felipe en el plató, esa doctrina, esa revisión de la doctrina Monroe, llamada ahora Monroe 2 siglos después, pues evidentemente tiene esa fuerza y esa potencia de ir modificando, además de lo que está ocurriendo en las urnas en los distintos países de América Latina, que parece ir también en esa línea. Bueno, pues tiene ese refuerzo del poder de Estados Unidos, de la influencia en su continente. Bien, vamos a cambiar de tema nuevamente y a propósito de Medio Oriente, hay una historia que parece sacada de una película de espías, ¿no? Hace un mes Donald Trump se fue a Turquía a la cumbre de la OTAN, se fue en este nuevo avión que le regaló Qatar, el nuevo avión presidencial, pero también decidieron llevarse el avión viejo, el avión de siempre, el Air Force One. Sin embargo, a la hora de devolverse, Trump dijo que lo iba a hacer en el avión en el que siempre ha viajado. Según dijo, lo hizo por los viejos tiempos, ¿no? Entonces ahí se vieron imágenes de cómo él se subía en ese avión en el que precisamente también iban altos funcionarios y periodistas. Pero aquí hay un tema interesante que reveló hace unos días el diario estadounidense The Washington Post, que decía que en realidad Trump se subió al avión, pero luego fue sacado en secreto en un contenedor de comida y lo subieron a un avión militar. Esto a escondida de los periodistas que viajaron efectivamente en ese avión, y ahí se desató toda una polémica porque resulta que esta maniobra la hicieron para proteger a Trump de un presunto ataque de Irán o una presunta amenaza por parte de Irán. Entonces, ahí se cuestiona mucho sobre si la amenaza era lo suficientemente seria como para que Donald Trump fuera sacado de ese avión. ¿Por qué se envió al aire una aeronave
con periodistas a bordo. Entonces, queda en entredicho la narrativa que tiene Donald Trump sobre las capacidades que tiene Irán también para atacar, porque según él la República Islámica estaba débil, ¿no? En materia de ataque, pero entonces lleva a cabo semejante operación. Alejandra, ¿qué hay que decir al respecto? Sí, no, desde luego lo has explicado muy bien, Andrés. Nos has contado eso que parece una película de espías, es que a veces, ¿no? Pues la vida se parece a una película de espías. Y sí que es verdad que cuando sucedió el 8 de julio, cuando efectivamente conocimos que Donald Trump iba a hacer una parada en otro avión en Londres, bueno, pues ya nos resultó extraño a los periodistas entonces por qué estaba sucediendo todo aquello. Pero bueno, no se nos dio ninguna explicación hasta que el Washington Post, pues esta semana sí que ha trascendido y sí que nos ha contado lo que pasó. De todo esto, yo creo que evidentemente aquí los servicios secretos son los que tienen la clave, los que pueden saber hasta qué punto la alarma, el peligro para Trump era real o no y hasta qué punto pues, fue necesario organizar todo esto. Aquí lo que ha sorprendido, lo que llama la atención es que el otro avión, el que se dejó, en el que se pensaba que Trump sí que viajaba, pues allí permanecieron no solo los periodistas, sino también parte del gabinete del propio presidente. Allí permanece el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario del Tesoro Pete Hegseth, de manera que Pete Bessent, perdón, de manera que allí, Scott Bessent, de manera que allí permanecían bueno, pues miembros muy importantes del gobierno y los periodistas. Y esto es lo que ha hecho saltar las alarmas, generar las dudas de hasta qué punto fue segura aquella maniobra o no lo fue, porque hay un precedente en el año 2000 en Pakistán, ocurrió algo parecido durante la presidencia de Bill Clinton y entonces lo que sucedió fue que por parte del presidente, de su entorno, sí que se alertó y se avisó a las personas que continuaban en ese avión de lo que estaba sucediendo. Y aquí lo que llama la atención, lo que bueno, pues preocupa en cierta manera, es que quienes viajaban en ese avión, desde luego los periodistas no conocían lo que estaba pasando, no sabían que ese avión podía ser un potencial objetivo de Irán. Por lo tanto, todavía queda alguna explicación por dar por parte de la Administración y ya un grupo de legisladores demócratas pues han pedido una comisión de investigación en el Senado para que se conozcan más datos de cómo sucedió todo, por qué se tomaron estas decisiones y si efectivamente hubo riesgo o no para las personas que permanecieron en ese avión. Claro, y es normal que un presidente viaje en secreto teniendo en cuenta los motivos de seguridad. Lo ha hecho Clinton, lo ha hecho Bush, lo ha hecho Obama también, pero hay todo un secretismo al respecto. ¿Se deja ver esto como una debilidad tal vez, Felipe? Bueno, no pienso que es una debilidad como tal, sino es como una separación o un quiebre ahí entre los servicios de inteligencia de Estados Unidos, pero además los de Israel y Turquía con servicios secretos. Pues Alejandra decía muy bien que el servicio secreto tenía que evaluar la posibilidad, evaluar el riesgo. Pero por más que el riesgo fuera bajo, era la posibilidad del asesinato del presidente de los Estados Unidos. Entonces debía actuar. Y no fue la mejor manera que decidieron, como también lo están diciendo demócratas y como lo están diciendo diferentes medios en los Estados Unidos. Pero sin embargo, pienso que no podríamos ser muy ingenuos en pensar que Marco Rubio no tuviera información al respecto y él estaba dentro del avión y no buscó bajarse. De alguna manera, por eso yo hago mucho énfasis en el quiebre que puede haber entre los servicios de inteligencia y servicios secretos de la presidencia de los Estados Unidos, lo que nos puede dar a pensar que sí, es una forma de debilidad, pero es otro quiebre más dentro de la institucionalidad de los Estados Unidos que se pone evidente. Bien, ahora Vanessa, ¿qué precedente sienta esto sobre lo que es el cubrimiento que se hace de los viajes presidenciales de alto riesgo, por ejemplo? Pues para mí la idea clave en esto es a lo que ya aludió Alejandra ahí, es la de los señuelos involuntarios, porque como bien dijo Alejandra, hubo precedentes como el viaje de Bill Clinton a Pakistán, pero en todos esos casos los que estaban a bordo sabían del riesgo, entonces pueden tomar una decisión al respecto y yo creo que esto es lo que a mí me chocó mucho con esta noticia, es que los que estaban a bordo, sobre todo los periodistas, no sabemos si Marco Rubio sabía o no sabía, me imagino que él sí, pero los periodistas no fueron informados y eso es un riesgo que ellos en su carrera normalmente no asumen así. O sea, obviamente uno hace cobertura de guerra,
pero antes de una cobertura de guerra tú también rellenas formularios y si trabajas para la BBC, como lo hago yo, tú firmas como periodista si tú quieres correr ese riesgo. Y eso aquí no se dio. Y entonces para mí eso es la cuestión ética que está en el centro de esta controversia, ¿no? Claro, y que por qué incluso después de que pasó todo este episodio seguían ocultando esta información. Bien, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ha sido una charla muy amena con ustedes. Gracias por acompañarnos a discutir estos tres temas así de manera express. Será entonces Vanessa Bachelet, editora de América Latina y el Caribe para BBC News Online, y también nos acompaña desde Washington Alejandra Clemens, corresponsal de la agencia EFE en Washington. A las dos, gracias por unirse a esta conversación. Muchas gracias. Y aquí en el Muchas estudio, por gracias. supuesto, agradecemos la colaboración de Felipe Cifuentes, doctor en Historia y profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Gracias nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Como jefe de edición estuvo Laura Garzón y en la producción de invitadas Eugenia Plano y Melissa San Miguel. Quédense con nosotros.